Jesús, vamos a orar, a darle gracias a Dios por nuestra vida, por nuestra paz, por nuestro gozo, por todo lo que Dios nos ha regalado esta semana, por todo lo que nos va a regalar en todos los días y todos los años venideros. Y al Señor Jesús, hoy levanto mis brazos para pedirte perdón, Señor, por mis pecados, mi desobediencia. Y te pido perdón, Señor, por todo aquello que he hecho que no es de tu agrado, Señor. Y perdóname, pero hoy tiene que morir el deseo de la carne. Hoy tiene que morir todo vicio, toda ira, todo rencor, toda falta de perdón. Hoy se tiene que ir la enfermedad de mi cuerpo. Hoy se tiene que ir todo lo que me aparta de ti. Mira, yo soy una persona buena. Señor, dame la oportunidad de levantarme quizás de esta cama, de romper cadenas de opresión, cadenas de insomnio, que aún no te dejan dormir, que aún no has podido descansar. Pero hoy, en el nombre de Jesús, rompo esas cadenas que han traído amargura, insomnio, dolor. Corto en el nombre de Jesús lo que no es de Dios, de tu vida, de mi vida, en el nombre de Jesús. Y el Señor, llena mis manos de tu paz, de tus bendiciones, de tu gozo, Señor, que dame gozo. Ayúdame, Señor, a identificar el mal. Ayúdame a identificar lo que a ti no te agrada en mi vida, en mis caminos. Dile, ya no puedo más. Necesito que me des fuerzas para levantarme y avanzar, para crecer, pero también para tener la autoridad de romper y apartarme de todo mal. Todo mal en mi vida empieza a caer de mi cuerpo, de mis coyunturas. Y el Espíritu Santo, visítame hoy. Y el Espíritu Santo llega a mi vida hoy. Lávame y límpiame, purifícame. Y el Espíritu Santo, hazme libre. Mi casa y yo te servimos, Señor. Que este cuerpo te sirva a ti y no al diablo. Que este cuerpo te sirva a ti, Señor, y no al pecado. Gracias te doy por mis padres. Yo perdono a mis padres. Todo resentimiento que haya tenido con mis padres, yo te pido perdón, Señor, y enséñame a bendecirlos. Enséñame, Señor, a honrar a mis padres. Dame fuerza de tu fuerza. Y la enfermedad desaparece de mi vida, la escasez desaparece de mi vida, toda puerta que estuvo cerrada hoy se empieza a abrir en el nombre de Jesús. Y vendrá la bendición a tu vida del norte y del sur, del este, del oeste, de arriba abajo. De día y de noche la bendición te perseguirá, nos perseguirá y nos alcanzará. Dígale gracias, Señor, por mi vida, por mi gozo, por mi salud. Dígale, Señor, gracias por este lugar, por nuestra iglesia cristiana internacional de liberación. Dígale gracias por Colombia. Dígale gracias por mi país. Dígale gracias por este país donde he venido a recibir mi bendición. Dígale, Señor, si tú me trajiste a este país, es para ser bendecido y bendecida, para ser prosperado y prosperada, Señor. Como a José, que lo moviste
Y Espíritu Santo, bienvenido. Muévete en este lugar, en la palabra, Señor. Y destapa hoy mis oídos para que tu palabra entre y la pueda entender conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Apláudale al Rey de Reyes, Señor de Señores. Se pueden sentar. Siéntanse a gusto. Hoy traemos una palabra de poder y la he llamado jugar con fuego. ¿Cómo es? Jugar con fuego. ¿Cómo es? Jugar con fuego. A veces jugamos con qué? Con fuego y nos quemamos. A veces estamos jugando con fuego y no sabemos que eso nos va a perjudicar. Pero yo creo que esta palabra de hoy nos va a ayudar a identificar cómo estamos. Nos va a ayudar a identificar cómo está la persona que está al lado nuestro. Sin ánimo de qué? De juzgar. Solamente poder identificar para tener nosotros qué? Cuidado. ¿Para tener qué? ¿Para tener qué? Cuidado. Entonces el mensaje de hoy es jugar con fuego. O debería decir, no juegues con el fuego. Pero bueno. Hoy traje un cortometraje excepcional, diría yo. Me encantó. Es corto. Yo creo que hermano Saad lo vamos a poner y lo repetimos porque es bien corto, pero sí quiero. Como va a ser cortometraje, viene la palabra. A veces las personas, aún viendo el peligro, juegan con el peligro. ¿Sabe usted? Sí. Hay personas que sabiendo que eso le va a ocasionar la muerte física y la muerte ¿qué? Espiritual y lo siguen así. Porque está que adormecido del entendimiento. Que aún viviendo el peligro, uno a veces le dice a los hijos, oiga, por aquí no. Porque uno está previéndoles que no caigan en peligro de muerte o peligro de una cárcel. Pero el enemigo vino a cegar el qué? El entendimiento. Hay gente que usted le lee palabra, le ora y tan cegado el entendimiento. Y así le pasó a este ratoncito. Se dejó llevar por. Vamos a ponerlo, a avanzar. Miren la rica como le quedó. Y miren como todavía no. Ahí está. Creo que le entendemos, ¿no? Lo suficiente. Yo creo que con eso basta. Aparte de que logró con estrategia que la trampa
al comer el queso no se disparara porque usó la imaginación, ¿verdad? Y fue creativo y puso la estrategia para poderse comer el queso sin que la trampa lo aplastara. Se sació tanto que perdió la vida por estando que se reventaba. Hoy en el mundo espiritual sucede así. El Señor dice: ven, sírveme. Y sabe que dice el enemigo: ya viene el festival. Después del festival me entrego a Dios. Pasó el festival y vienen los cumpleaños de mi novio, pues. Y va posponiendo el servirle al Señor. ¿Por qué? Así como hubo esa trampa para ese ratón, el enemigo nos pone trampas a nosotros con lo que más queremos y lo que más nos gusta. ¿Para qué? Para que caigamos. Aún era una necesidad del animalito alimentarse. Hoy el que está en pecado es una necesidad practicar pecado, ¿sabes? Y se te dice: oye, arrepiéntate, oye, suelta eso. Y dice: mañana, el otro fin de semana voy, el otro domingo. Y empieza a posponer el llamado que Dios le está haciendo hasta que de un de repente, ¡pum!, ya hay una vez. ¿Eso es jugar con qué? Con fuego. Vamos entonces a iniciar la palabra. ¿Cómo se siente? Bendecido, prosperado y doblemente ¿qué? En victoria. Nosotros somos victoriosos. Lo que no hemos visto tenemos que empezar a creer que lo estamos ¿qué? Viendo todos los días. ¿Todo lo qué? Todos los días. ¿Qué dice Juan? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Lo voy a estar leyendo, lo voy a estar leyendo unos versículos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Del 1 hasta el 18 lo vamos a estar leyendo. Dice: mirad cuál amor nos ha dado ¿quién? El Padre. El Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de quién. O sea que nosotros estamos llamados a ser hijos de quién. De Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no reconoce a quién. A Él. Hoy hay gente que no logra identificar si usted es un hijo de Dios o es un hijo del diablo. Porque como no conocen a Dios, no pueden dimensionar que Él está bien con Dios. Ojo, ojo. Y el Señor nos manda que nosotros miremos, podamos identificar quién viene de la línea de Dios y quién viene de la línea del diablo. Que es nuestro adversario. ¿Quién es nuestro adversario? ¿Quién es? El diablo es el adversario, el que vive atravesado en todo. Y nosotros tenemos que empezar a identificar qué es lo que viene de Dios y qué es lo que viene de quién. Del diablo. Hay gente que no identifica nada, que no sabe si es Dios el que le está hablando o es el diablo. Ay, Dios me dijo. Y resulta que no era Dios, sino era el otro. Y ese cuando dicen el Dios me dijo, yo le presto mucha atención a eso. Porque puede ser el otro, el vecino, el adversario. Hay gente que todo: Dios me dijo esto, Dios me dijo, Dios. Y el fruto no es un fruto el que está dando que viene de Dios. Ojo, ojo. Hoy vamos a aprender a identificar lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y es sencillo. ¿Es qué? Es sencillo. Entonces, cuando nosotros conocemos de Dios, nosotros logramos identificar si la propuesta que me están haciendo viene de Dios o no viene de Dios. Acuérdense que lo que viene de Dios, la bendición de Dios no ¿qué? Ese es un buen ítem para saber que lo que se está haciendo trae paz, trae gozo, trae amor. Y uno dice: esta bendición viene de Dios porque me ha traído ¿qué? Hay gente que pone un negocio y
guardamos la esperanza en Jesús de Nazaret, por guardar la esperanza en Él nos purifica ¿a quién? A nosotros. Y el que tiene la esperanza en el diablo se contamina ¿en qué? En el diablo. Por eso nosotros nos parecemos a quien seguimos. Porque el que es la cabeza purifica de para abajo a su nombre. Ojo, espiritualmente a quién seguimos, dependiendo de quién seguimos nosotros, así nos purificamos. Y él dice que me siga a mí, por seguirme a mí, se está que purificando, se está que limpiando. Y la limpieza no es de un día para otro, eso es progresivo, hermano. Y para ensuciarse usted es cuestión de segundos. Pero vaya a la iglesia espiritualmente para que vea lo que le tenga que dejar sacar de su casa, sacar de su carro, sacar de su empresa, sacar de su mente, sacar de su corazón, sacar de su sentimiento. Eso es un proceso doloroso. Soltar lo que uno empieza a amar, aunque sea pecado, hay que soltar. Entonces dice el Señor, todo aquel que comete pecado, no, vamos a entender, y todo aquel que tiene esta esperanza, en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Hay un ejemplo que dice, dime con quién andas, dime con quién andas. Eso lo dice mi abuela todavía, que tiene como 90 años. Dependiendo con quién andemos, así nos clasifican en la sociedad. Y también espiritualmente, porque tienes un patrón que si anda con personas drogadictas, lo seguro que la gente piensa que también andan las mismas andanzas. Y si anda en la iglesia, lo primero que le dice, ese es aleluya. Ese es el sentido del evangelio. Ya lo perdimos. Dependiendo con quién andemos nosotros, dime con quién andas tú y te diré quién verdaderamente eres. ¿De qué línea estás? ¿De la línea de Dios o de la línea de quién? De Satanás, del diablo. Dime con quién andas y te diré quién eres. El 3:4 dice, todo aquel que con ojo, todo aquel blanco, negro, indígena, no importa la clase social que se tenga o el estrato social, dice todo aquel que comete pecado infringe también la ley de Cristo. Pues el pecado es infracción de la ley, es un quebranto al ordenamiento puesto por Dios. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar ¿qué? Y hoy no hay pecado en ¿quién? En Jesús. O sea que como Jesús es limpio de pecado, todo el que lleguemos a Jesús, ¿qué es lo que nos va a pasar a nosotros? ¿Lo qué? Nos limpia. Y si nosotros estamos aquí buscando ¿qué? Que Él nos limpie todos los días. ¿Cómo es? Si buscamos de Dios, yo no sé si usted busca eso para qué es, para que lo limpie, ¿verdad? Para que lo purifique, para que le dé la salvación, para que le quite los dolores, para que le quite la ay. Ese ay, como Él es puro, es blanco, al acercarnos a Él por medio de la palabra, de la adoración, de la alabanza, de congregarnos, Él nos empieza a limpiar. O sea que otra vez dice, uy, pastor, yo tenía tal cosa, hace tiempo que se me quitó, no sé cómo. ¿Cómo? Porque viene el proceso. Se va limpiando poco a poco. Se van quitando las malas intenciones, los malos deseos. Hasta el rostro le cambia a una persona. Llegan con cara de limón y salen sonrientes en el proceso. ¿Cierto? Pero eso lo hace ¿quién? Cuando estamos en la línea de nuestro Señor Jesucristo. Vamos en el 3:6. Todo aquel que permanece en Él, mire, no peca. Todo aquel que permanece en Él no peca.
no peque. Y voy a tener un momentico aquí. Usted que otra vez me dice, yo soy de Dios y está pecando. Bien. Está en pecado. Tiene una hembra allá afuera, aparte de la. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Y usted le pregunta, ¿tú le temes a Dios? Yo le temo. Yo creo en Dios. ¿Y está qué? ¿Es de él o no es de él? No es de él porque está practicando ¿qué? Pecado. Oh, y eso es una forma de nosotros identificar si es verdad, aunque esa persona no tiene que entregar a nosotros cuenta, sino a Dios. Pero es necesario que nosotros entendamos quién está alrededor de nosotros, si verdaderamente está en la línea de Cristo o está en la línea del diablo. Todo aquel que permanece en él, en Jesús, dice que no peca. El que verdaderamente está en Dios no peca. Lo dice la palabra, lo puede leer. Dice que no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Persona puede tener 10 años en la iglesia y sale a pecar. Déjeme decirle que no ha conocido a Dios. Pastor, ¿y usted por qué lo dice? Yo no, lo dice la palabra de Dios. No soy yo el que lo estoy diciendo. Es la palabra que dice que el que peca no lo ha conocido. Es decir, que cuando nosotros conocemos de Dios, el pecado muere en nosotros. Que tengamos pruebas, sí es cierto. Que tengamos tentación, sí es cierto. Pero de ir a consumir, de ir a que se ejecute. Si usted ve una mujer preciosa y empieza a estar mirando así, y empieza a ver 90, 60, 90, y le hago 360 grados, ahí lo está provocando el enemigo, ¿verdad? Para que usted peque y le pide el número de celular y le invita a comer un helado y se vaya a morir. Aunque el pensamiento llegó y vio y le gustó, pero usted como es de Dios dice, te reprendo en el nombre de Jesús. Hermosa es que está mi esposa, está mejor que esa. Y de pronto no tiene 90, 60, 90, pero usted lo declara. No hay escapatoria que la tentación llegue. Imposible. En el mundo tendré que aflicción. Una cosa es que llegue la prueba, que llegue la tentación, y otra cosa es que se consuma. Ojo. ¿A quién le llega tentación a día? El hecho que yo te quiero decir que a mí no, que yo claro que llega. Lo que tenemos que saber es que responder. ¿A la qué? A la tentación, lo que está viendo, lo que está escuchando. No, está como. Está débil. Póngale gozo a esto, que esto está sabroso. Diga ay, ay, ay. ¿Cómo es, Ramón? Ay, ay, ay. Aplauda a Jesús ahí. Qué interesante, todo aquel que permanece en Jesús dice que no peca. Es radical la palabra, ¿no? Hermano, usted es cristiano y yo lo veo allá en el festival y tomándose que una y que dos y que una para seis. No busque, pero ya usted sabe internamente que ese no está con Dios. Todo lo que nos impida llegar al reino de los cielos es pecado, hermano. Porque una o dos o tres dice ningún borracho entra aquí. ¿Por qué lo dice? Porque eso es pecado delante de Dios. Ante la humanidad no es pecado, eso es la sensación. Es más, el que no consume licor es un desadaptado, o sea, te vas aquí en grupo y tú lo sigues. Hay grupos así que destruyen, o de cualquier otro vicio. O grupos que se reúnen a robar, a atracar. Atracan y le pregunto, ¿usted cree en Dios? Claro, si me ha salvado de esto, me ha salvado de esto. Pero no eres de Dios. ¿Por qué? Porque no estás haciendo lo que Dios manda que nosotros hagamos.
Ojo. Dice que todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Son dos cosas diferentes. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Dice que practica el pecado es de quién? El diablo. Diga ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Así que si hay algún pecado por ahí guardado, yo sé que aquí no hay. Ni los que están ahí en la transmisión tampoco. Pero el que tenga un pecado ya guardado, que va y le gusta y vuelve, ¿es de quién? El diablo. ¿Quién lo dice, el pastor? La palabra de Dios es lo que lo dice. Y si lo dice, porque así es. Y nosotros lo creemos. Ahora hay que ser realista que el proceso de dejar pecado es un proceso. Se inicia en Cristo y se va progresando y se va quitando cosas que a Dios no le agradan. Pero eso hace parte ¿qué? De la limpieza, de la purificación de este templo. Que llegamos todos, llegamos ¿qué? Sucios. Como dijo en una prédica José Ordóñez. ¿Sabes que es un predicador muy cómico? Él con risa va llevando la palabra y dice así, yo. Cuando Dios me llamó, yo estaba tan sucio, tan metido en el lodo, que Dios para sacarme se puso guantes. Lo dice con una cosa, así llegamos todos, sucios. Y Él nos va a ¿qué? Limpiando, purificando. Y vamos entendiendo, nosotros podemos vivir sin pecado. Lo que no podemos vivir es sin que haya tentación. Ojo. Y en el ayuno predicamos que el diablo tentó a quién. Ay, no, el diablo no me tienta. No cree. Diga, no cree. Tienta, pero lo que no podemos es que caer en la propuesta de él. Y hay que predicar así, no podemos predicar que el evangelio, ya llegó el evangelio y ya usted todo, se ganó el reino. Ahora tenemos que luchar todos los días para no caer en tentación. El Padre nuestro dice, no me dejes caer ¿qué? Y líbrame de qué? Del mal. ¿Quién es el que no nos deja caer en tentación? ¿La mamá o el papá? ¿O el esposo o la esposa? El diablo. Señor, eso no nos deje caer en tentación. Él es el que no nos deja caer, porque nosotros nos agarramos de Él y Él no nos deja caer en la tentación. Ese momento de usted salir corriendo y dejando todo. Se muere. ¿Usted cree que eso es de Dios? Tiene que ser con palanquita, sí. Y si usted se agarra de Dios y el Señor le anima y lo va relajando y le va mostrando nuevos proyectos y le va mostrando la importancia que es en el lugar donde Dios lo tiene, en su negocio, en la iglesia. Entonces el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca ¿desde quién? Desde el principio. El que está pecando está en la línea del diablo. Ojo. ¿Y quién es su padre? ¿De qué peca? El diablo. Porque es de la línea de eso. Y hace lo malo. Y hace lo que no le agrada a Dios. Porque el patrón de él es. Y hay gente que sin darse cuenta está en esa línea. Porque ahí hay dos caminos. ¿Cuántos caminos hay? ¿2 o 3? ¿Cuánto dice la Biblia? 3, hermano. 2. El bien y el mal, el camino ancho, el angosto, no sé cómo le quiera llamar, pero hay que 2 caminos. Hay gente que dice, yo estoy más o menos. Está más o menos ahí, usted no sabe si está allá o si está acá. Entonces dice la Biblia, por los frutos, ¿lo qué? ¿De qué lado está? Ojo, no es para juzgar a nadie, pero nosotros sí tenemos que saber quién está con nosotros y quién no está con nosotros. Dice Jesús, no os escogí a vosotros los 12, pero uno de vosotros es el diablo. Él lo identificó enseguida. Dice la palabra, ¿verdad? El hecho que nosotros identifiquemos quién está en la línea de Dios y quién no está, no es para que nosotros lo ataquemos, no es para que nosotros lo juzguemos, no es para que nosotros lo menospreciemos. A lo
es porque habita, porque el pecado está usando el cuerpo para ejecutar ese pecado delante de Dios. Y sin pecado nadie va al reino, con pecado nadie va al reino de los cielos. Ahora el pecado, usted pide perdón y el Señor ¿lo qué? Lo perdona, excepto la blasfemia contra el Espíritu. De resto, todos los pecados, en la dimensión que sea, se humilla y la persona reconoce y Dios lo perdona. Y chao, quedó limpio. ¿Quedó qué? ¿Quedó qué? Decía el hermano Jorge ayer que oró o fue a visitar a un amigo y le dijo que le pidiera perdón, que se arrepintiera. No quiso. La persona se murió. Testimonio que lo dijo el hermano Jorge. Pida perdón. No quiso, se arrepintió, no quiso. ¿Qué hay que hacer con eso? Él hizo lo que tenía que hacer. Decir, oiga, pero hay gente que está. Y él dice, oye, ven acá, eso, te vas en estas condiciones y te vas al lago del fuego. Estas prédicas, poco le gusta a la gente. Entonces así lo dice la Biblia, yo tengo que transmitir lo que dice la Biblia. No puedo maquillar. Y es fuerte. Hoy la gente se está perdiendo. Hoy la gente se está muriendo. Y después de muerto es que le hacen. No sé qué es lo que le hacen para que el Señor lo reciba. Ya después de muerto no hay nada que hacer. Y hablamos de Lázaro y el rico. Ya después de muerte puede hacer las reuniones cristianas que pueda o las misas que ya no hay nada que hacer. Hay que hacerlas en vida. ¿Hay que hacerlas qué? En vida. Y tenemos que creer que un día de esto, en cualquier momento, el Señor nos va a quedar. Arrancar. Nos va a llamar. Ay, si fuéramos meternos aquí. Entonces, miren, dice, todo aquel que es nacido de Dios, ojo, hermanos, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿No qué? No practica el pecado. Esa es una característica del que anda alineado, que no practica qué. Porque está alineado qué. En Dios. El que practica el pecado ya sabemos que es de quién. Y el que no practica el pecado. Ahora, el que practica el pecado tiene una opción de salvarse. Que reciba eso de Nazaret, que es lo que nosotros, el Señor, nos ha entrenado para que la persona se arrepienta, lo acepte y cambie su vida. Porque aún el que esté pecando, practicando pecado, mientras vive, mientras respire, tiene la oportunidad de ser ¿qué? Salvo. Aquí en el mundo, entre más ven ustedes, es un chacho. Estoy hablando espiritualmente a la hora de salvar nuestra alma. Allá afuera el hombre que tenga más mujeres es el chacho de la ronda. Pero vamos a ver si espiritualmente a Dios le agrada eso. No le agrada. Y nosotros hoy hemos venido a desagradarle a quién? A Dios. Que el Señor nos transforme, que el Señor nos cambie, que el Señor nos haga nueva criatura. Por eso dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aunque la persona quiera pecar, aunque la persona quiera hacer un daño al vecino, aunque coja el arma, aunque salga, Dios no le va a permitir que lo materialice porque es nacido de Dios. Y aunque quiera pecar, la simiente de Dios no lo deja pecar. Amén. ¿A usted no le ha pasado que a veces tengo voy a acabar esa y la hermana de camino se va suavizando y no logra materializar ese daño que le iba a hacer a esa persona? ¿Por qué cree usted eso? Porque la simiente de Dios no lo deja pecar. Aunque usted quiera pecar, aunque usted quiera volver, dice, ya tú eres nacido de Dios, es imposible que vuelvas atrás. Lo dice que la palabra de Dios. El que es nacido de Dios no peca, porque la simiente de Dios dice, no lo deja pecar. El nacer en Dios no lo deja pecar.
Ya es nueva criatura. Y eso es lo que nosotros todos los días debemos lograr e ir logrando. Que cada día el Espíritu Santo de Dios se mantenga en nosotros y que la simiente de Dios, aunque usted quiera ir y bajar el vecino, la vecina, la que trabaja con usted, ir y acabar al hermano y a la hermana, y usted quiere botar fuego. Pero la simiente no te deja ejecutar ese daño. No deja. No deja. ¿Y cuándo lo dejas? Cuando ya eres nacido de nuevo. ¿Cuándo lo ejecutas? Cuando no has nacido de nuevo. Nunca has nacido. Sino que todavía estás en la línea, la persona está en la línea de ¿quién? De Satanás. Cuando estamos ya en la línea de Dios, que somos nacidos de nuevo, hay algo que importante que no nos deja uno ¿qué? Las intenciones llegan. A usted alguien le grita y usted que siente. Y es que me provoca y pero no, porque si han nacido de nuevo, no lo ejecutan. Y si no ha nacido, vaya que pegue el puño. Y ella todavía está el hombre viejo. No ha nacido de nuevo, todavía te provoca. ¿Ah? Algunos se lo merecen. El hermano que dice que no se lo merece. El nacer de nuevo cuesta. Bueno, sí. Cuesta Sí, que lo humillen a uno, que lo traten, que lo... Ahí la hacían. Y eso le pasó a Jesús. Dice que me dice que no puede ¿qué? Sueca. No puede pecar, o sea que la persona aunque quiera, Manamata dice que no, Romero dice que no puede, aunque quiera. Mira, aquí nadie puede estar en los dos caminos ahí. O es de uno, no hay un camino término medio. O está aquí o está allá en Cristo Jesús. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de ¿qué? O sea que el diablo tiene ¿qué? Tiene hijos. Y ay. Yo no soy hijo de ese grupo. Soy hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Hoy entendemos que el diablo tiene ¿qué? Así como Dios también tiene ¿qué? Hijos. Dirá la gente, pero ¿para qué están hablando? No dice está en la Biblia. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Y los hijos del diablo, dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Todo aquel que no ama a su hermano, no es de quién. Ahí está. ¿Cuántas personas hoy no le hablan al hermano? Vamos a hablar de hermanos de sangre. Y dice que el que no ama a su hermano es de quién. Estamos mirando las características, acuérdense de saber cómo es una persona que esté bien con Dios y una que no esté bien. Y yo me he encontrado personas que asisten y que tienen años, pero no pueden ver al hermano porque se le daña el día. Ya se le dañó el día. Y yo digo, desde allá del otro lado. ¿Quién lo dice? Señor, eso se para. Dice, esto es, se manifiestan los hijos de Dios y del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Yo los invito a que si usted no ama a su hermano de sangre, haga el esfuerzo amando. Porque entonces no es de qué. Y todo aquel que no ama a un hermano en la fe no es de Dios, porque también se refiere a hermanos de sangre, más o menos, y hermanos de hermandad en la fe de Cristo. Ay, pero es que ese hermano no me gusta como viste. Y yo por eso ni la saludo. Y está en la iglesia y está orando y alabando. Ya por eso se le metió el que sabe, para que no ame al hermano porque no le gusta, porque viene la hermana entaponada. Ya con eso
aborrecer al hermano o a la hermana, cuando Dios dice, si tú aborreces a tu hermano o a tu hermana, ya sabes que no eres de Dios. Ah, hermana dice, no es de Dios. Lamentablemente que así está y hay que decir. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a qué. Como nosotros. No, y da ejemplo, allá se va Génesis. No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. Ojo. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran ¿qué? Malas y las de su hermano eran justas. Las obras de una persona son malas. ¿Por qué creen? Porque es hijo de quién. Dígalo, ¿de quién? Es del diablo. O sea, eso es. Ay, ese era un angelito, sino que se equivocó y lo mató. Dos, tres, cuatro. No, ese no es ningún angelito. ¿Es un hijo de qué? Que tenemos que orar para que Dios lo restaure, lo perdone. Ojo. Pero tenemos que identificar por sus frutos quién está en la línea de Dios y quién no está. O si nosotros estamos en la línea de Dios o no estamos en la línea de Dios. Y si no estamos, lo que tenemos que hacer es sencillamente reconocerlo delante de Dios, pedirle perdón y que Él empiece el proceso con nosotros. Ya está sencillo. Hay gente que dice, yo nací así y así muero, porque así me parió mi mamá. Y así. Y mi mamá era rencorosa y él era diente por diente. Y yo nací igualito a ella. Y no te vas a condenar por eso. No tiene futuro. ¿Ah? No tiene futuro. Mi mamá no perdonaba a nadie, ni mi papá, y por eso yo eso y aquello. Estás del otro lado, entonces hay que orar, ¿sabes? Ya sabemos que anda ¿qué? En el camino malo. Alguien dice, yo no mato ni robo. Pero cada vez que vengo a burlar se me descompone el día. Y ahí está. Aunque venga a la iglesia, aunque no mate, aunque no robe, aunque no, ante Dios, hay que ir mejorando eso del Señor. Él nos purifica. Tú esa rabia, tú esa ira, Él las va a quitar. Porque hay una ira que es pecado y hay una ira que va asociada a la templanza. ¿Sabían? Porque hay una parte que dice, airaos, pero no que no pequéis. Hay una ira que lleva al ser humano ¿a qué? Al pecado. Y hay otra ira que lleva al ser humano a tener templanza. Pero es raro ver a una persona una ira que estoy tirado. Casi nadie. El bravo es bravo, se está irado y yo digo, el que está irado déjelo quieto. Es más, dice la parte de la Biblia que no provoquemos a ira a nuestros hijos, buenísimo eso. Al que está irado, déjelo quieto. Porque es un pasito a la ira con pecado o a la ira con templanza. Y hay esposas o esposos que ven al esposo bravo o a la esposa y le meten más candela. Deje quieto a ese tigre. ¿O no? Deje quieto a esa mujer que está enfurecida. Y empieza a echarle más leña cuando viene a ver, ¡pum! Se estalló y acabó con todo. Por no saber nosotros, lo digo desde el hogar, por no saber manejar una situación. Entender que aquel hombre está bravo, está inconforme, déjelo quieto. La mujer. Igual que la mujer está brava, déjela quieta. Mejor sabe que vaya a hacer una vuelta en el río. ¿Qué hace? ¿O qué hacemos? Entre más bravo, más, hasta que llega el momento que se amora de Troya. ¿O no es así? O sea, alguien me dice, ¿pero qué es así? Así mismo. Es así lo que se vive en nuestras casas. En nuestras casas, iniciando con la mía. Porque el hecho que Dios me haya puesto aquí no es que yo me crea la última Coca-Cola y yo empiece a predicar allá. No, hay que comenzar de la mía. Cuando vemos a alguien bravo, tenemos que saber que es bajo. Dice que la palabra suave ¿Hablando qué? ¿Y qué hace la persona cuando ve a otro bravo? Un más bravo se pone, siendo esposo. Él dice, ahí está bravo, trata de una palabra suave. Ese es el mejor remedio. Entonces tenemos que aprender todos en que cuando hay una situación de esa, uno de los dos le tiene que bajar. Alguien tiene que ceder. ¿Cómo se siente? Bendecido, prosperado, y victoria. Está chévere la
está bien, algunas cositas fuertes. Sí, fuerte. Entonces dice el Señor que nos amemos unos a qué? A otros. Vamos en el 3:13. Dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Y por qué creen que el mundo nos puede aborrecer a nosotros? ¿Por causa de quién? De Jesús. De Jesús. Usted mientras tiene el negocio, pero usted aceptó a Cristo y se le fue todo el mundo. Porque ya usted es espiritual y lo rechaza. A mí me han rechazado mucha gente. Y yo me quiero poner así cuando me acuerdo que a Jesús también lo rechazaron, lo bofetearon, lo menospreciaron. Aún hicieron un milagro que se reunieron en todo su control de dinero que se fuera de esa ciudad. Acabando de liberar a un que endemoniado. Y uno dice, mínimo le van a matar gallina, carne asada, patacón, salsa al brinco. Hay barbecue que salsa al brinco. Aplauda eso ahí que no está bueno. Una vez a un hermano que estaba haciendo una charla de pareja y el hermano dice el salto del león malo. Porque ya no me Y después me llamó solo pastor y yo nunca había escuchado ese salto. Y le dije, eso es una broma, eso no existe. Eso no existe. Entonces no cree que seguir a Cristo es chévere. Empiezan a ver hasta feo. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a qué? A vida. O sea que hay un poco de personas que no aceptan a Cristo, que usted lo ve caminando, pero están qué? Muertos. Tienen la esperanza de que Dios los toque y se arrepienten. ¿Listo? No es para jugar, pero ahí se trabajo que tenemos que hacer nosotros. En que amamos a los hermanos. Dice, el que no ama a su hermano, permanece en qué? Muerte. Sí, vengo. Por eso yo cuando digo que usted tiene alguna dificultad con un hermano, no, pues está bien. Con un vecino, usted necesita perdonar a alguien. Un exnovio de tú. Pero si no lo perdona, tiene que perdonar. Aunque haya sido el novio, pero y le marcó, y le engañó y le propuso matrimonio. Y no, entonces ya se le marcó toda la vida, él por allá bien sabroso. Y la mujer por aquí amargada todavía. Entonces es necesario Dejar ir. perdonar y sentir gozo, no sentir rencor. El problema es sentir rencor, porque si usted no tiene rencor por una persona, usted no lo ama. Porque tiene odio por esa persona. No hay amor. O por lo menos que no sienta ni amor ni odio. ¿Término qué? Medio. Ignorarlo. Sí, o sea, el problema es sentir algo de odio por una persona. Dice, en que amamos a los hermanos, dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte, permanece. No es que está muerto, permanece porque la condición puede ¿qué? Cambiar. Si se arrepiente ya no va a permanecer muerto, sino que en vida. No, eso está. Falta de está la hermana Estela allá. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es ¿qué? Homicida. ¿Y usted sabe qué es homicida? Asesino. El que mata. Mire cómo Dios nos habla a través de que no amamos a un hermano. Dice que el que no ama a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en Jesús. Oye, el mensaje que tenemos que perdonar, no sé a quién tenemos que perdonar, pero de corazón. A veces por no perdonar algo no llegan las bendiciones de Dios. Sobre todo estas relaciones pasadas, personas que traen alcohólicos. Usted ve a la mujer o el hombre bien cambiado, pero una relación por dentro está destrozado porque no funcionó. Dele gracias a Dios por eso. ¿Cómo? Dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. ¿Por quién murió Jesús? También nosotros
Eso es lo que somos. Hay veces gente que se levanta contra nosotros y yo digo a mi esposa, no, pero ¿qué? No te preocupes si es que ya estamos avisados, notificados, como se dice en el término jurídico. Ya a Jesús le pasó eso. ¿De qué nos vamos a preocupar nosotros si ya se está? Pero es el que tiene bienes en este mundo. Y ve a su hermano tener fe y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no nos amemos de qué. No nos amemos de palabra ni de lengua, sino de qué. De hecho. De hecho y en verdad. Ay, hermano, yo te hago que doy la vida por ti. Demuestre. Y el hermano le van a costar a él con 1.000 millones de pesos allá en el hermano. Y dices con hechos. Y en verdad. Y en verdad, hermano, usted tiene una situación, va a orar. Y Dios le dice al pastor, por la finanza, vamos a orar, y que tiene 100 millones allá. Hermano, vamos a orar, y el pastor, vamos a orar, hermano. Y el Señor haga el milagro, y el Señor, dale de los 100. Entonces dice, no es de palabras, sino de qué. Hecho y verdad. Me quedó la plata en la casa. Eso es lo que el Señor le gusta. Eso de estar hablando paja, sabiendo que se pueden hacer las cosas, perder la presión. Pero hay gente que habla cosas y puede como resolverle enseguida a la persona. Y uno quisiera que el Señor lo bendiga en grande para uno resolverlo. Porque es chévere resolverle cosas a una persona. Tenemos cómo solucionar ese nudo a una persona. Yo me proveo, me está proveyendo por ese lado. Pero hay gente que además Dios me provee más atesa del mundo. Y ponen a sufrir más al hermano, a papá, al hermano, a hijo, a todo el mundo. Y Dios llenando y él atesando. Ahora el Señor no está pidiendo que usted cree que todo lo que se vaya a pedir. Mesuradamente. Gente que tiene casas y tiene un hermano por ahí viviendo en un rancho, en una invasión. Ayúdalo. No, porque le va la cabeza. Dele la casa. Te cumpla con ayudar a su hermano. Si no de palabras, sino de qué? De hecho. Ay, hermano, yo sí estoy llorando para que Dios te cambie el techo de la casa. No, usted tiene, cómprele el cambio. Eso es lo que el Señor me dice. Muchas veces nos pasa eso, a veces el hermano y queremos como apretarla. Y cuando nosotros apretamos, ¿qué estamos haciendo? Apretando en la situación de aquí. Al hermano, a mamá, a papá. No, el Señor dice, conforme propuso en qué? En su corazón. Vamos a ver qué dice Mateo 7:15. No hablemos ni de lengua, sino de qué, de hecho. Porque hay gente que se llama de lengua. Prometen. Oh, y eso se me fue el tiempo y no. Dice, guardad de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son qué. Hay gente que predica con la intención no de que usted vaya al reino de los cielos, sino con otras intenciones. Aquí se predica para que usted vaya al reino de los cielos, para que usted se salve, para que usted conozca lo que hay afuera, para que usted pueda identificar que lo que está mal delante de Dios tenemos que expulsarlo de nuestra casa, de nuestra mente, de nuestro trabajo. Dice, por su fruto lo conoceréis. ¿A quién? Lo que veníamos hablando. Por los frutos conocemos nosotros a quién, a las personas. A los hijos de Dios. A los hijos de Dios y a los hijos de quién. El diablo. Eso también. El fruto que está dando el hijo, el hermano, papá, mamá, el vecino. ¿Cuál es el fruto que está dando? Entonces dice, por los frutos lo conoceréis. Dice, ¿acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen
sea que lo bueno da lo bueno y lo malo da qué. Ahí no tiene bueno, pero a veces hasta para dar en la iglesia. A veces se da el honor. Y le voy a decir algún testimonio propio mío. Hace muchos años yo no conocía de Dios. Y mi tía cristiana de toda una vida me dice: "Ahí yo tengo el pato ahí, ¿por qué no te hacen unas cocheras para crear unos cerdos?" Y le decía: "Yo no tengo plata, pero yo puedo hacer un préstamo". Ha sido el único préstamo que yo he hecho en mi vida, el uno, y yo creo que El último. saco yo el préstamo, hacemos la cochera, voy a comprar los cerdos, compro los cerdos para criarlos, para que las cerdas parieran, y compramos el macho. Y cuando yo bajo, llega mi tía y dice: "Allí, yo te quiero decir una cosa". Sí, tía, el mejor cerdo es para llevarlo a la iglesia como una primicia. Y el primer cerdo será la colita que se la voy a llevar allá al pastor. Estoy diciendo eso. Lo dijo mi tía. Y el mejor, ella sí la tiene clara, cristiana. Y se va a asociar con alguien del mundo, que en ese entonces era yo. ¿Y quién se asocia a la luz con la tiniebla? Es el error que cometen muchos cristianos. Y yo en ese entonces lo que le contesté fue así: yo no le voy a dar el mejor cerdo, le doy la colita. ¿Y sabes qué es la colita? La colita es que si la cerda pare 10 cerdos, el primero es grande, después viene así, y el último es una cosita así que parece un ratón. Muchas veces. Entonces yo dije: le daré la colita si acaso. Este testimonio lo viví. Yo he pasado por tantos testimonios que no nos alcanzamos un día. Y eso sí, me puso Dios a arriar suelo, y esos cerdos se detuvieron en el tiempo. Y yo llegué, y en la llanta del carro ya se le veía la lámpara de la papa para hacer. Y un señor trajo una camioneta de leña, y los cerdos un tiempo que ni subían ni bajaban. De repente me compré un bulto y en 3 días se lo acabaron. Porque para comer eso me llevaban que ya no tenía ni para pagar la cuota. Cuando empiezan a parir, cuando empiezan a parir, uno parió y le dio fiebre de leche y se murieron todos los maridos. Mira eso. Una que le llaman fiebre de leche. Aprendí eso porque ¿cómo se llaman? Los veterinarios. Digo que la fiebre de leche, se murieron todos porque no da leche. La fiebre es seca y no da leche. Y tocó comprar leche hasta aquí y eso no funcionó, se murieron todos. A otro le dio una zapa que tenía un nombre y también se murieron. Al otro también. Y quedaron como 4 o 5 chiquiticos. Y ya yo estaba aquí, yo no sabía qué hacer, y mi tía ya estaba desesperada. Y entonces un tío mío dijo: "Sobrino, yo lo llevo para la finca. Yo los crío y yo allá le doy lo suyo. Llévense los tíos". Y ya estaban grandecitos y peleó con la mujer, se dejó, yo no sé, y se fue. Y eso parecía una tabla de esa cerda, que eso no podía. Iban a comprar uno. Total, ¿qué pasó? Por una palabra. Porque lo mejor es para Dios, y yo hoy hay gente que no se levanta por eso. Porque cuando se dice para la iglesia, yo viví eso. Y tengo que llevar a enseñar al pueblo que no lo haga, porque yo pasé por eso. A veces se va a dar una ofrenda y es lo último. Se va. Aquí se puede recibir, pero Dios pasa por el molino como me pasó a mí. Creo que nos hemos pasado la palabra. Vamos a orar. Les recuerdo que el próximo domingo no alcanzamos a terminarlo
El próximo domingo tenemos el servicio de pareja. Tráigase un amigo o una amiga, no se vaya a perder ese servicio, va a estar interesante. En el transcurso de la semana le envío la tarjetita para que usted se la comparta a alguien y lo traiga. Virtual, correcto. Y bueno, felicitar, tuvimos un ayuno espectacular, vamos a hacer una vigilia. Bueno, nos despedimos de todas las personas y todos los hermanos que nos han acompañado por esta transmisión, esta palabra maravillosa. Espero, bueno, en Dios haya tomado lo mejor, lo ponga en práctica. Y mi deseo es que el Señor lo bendiga, que el Señor lo prospere y que haga resplandecer su rostro. Y nos vemos el próximo domingo a las 9:30, que es la transmisión. Que el Señor nos bendiga. Chao, bendiciones.